Hagamos un recordatorio de la clasificación, para que no se me pierdan en el universo y el espacio. Esto ya lo hemos visto antes, pero es un recordatorio. Anatómicamente, podríamos hablar del sistema nervioso central y periférico, siendo el central cerebro y médula, y el periférico los nervios que salen desde la médula y desde el cerebro. Y la clasificación funcional era sistema nervioso somático, que tenía que ver con la parte voluntaria, que puede ocurrir tanto en el central como en el periférico, y autónomo, que era el involuntario. Y el autónomo se subdividía a su vez en simpático, que tenía que ver con las respuestas de lucha y huida, como la activación, parasimpático, que eran respuestas como más de calma o adormecimiento, y el entérico, que es un caso especial que tiene que ver con el sistema digestivo. Solo como recordatorio. Entonces, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico compone lo que nosotros entendemos habitualmente como nervios. ¿Sí? Todos los nervios corresponden a partes del sistema nervioso periférico. Actúa como mediador o intercomunicador entre los órganos y el sistema nervioso central, ¿ya? Teniendo fibras aferentes y eferentes, es decir, fibras que entran y fibras que salen, llevando y trayendo la información. Cada nervio puede tener fibras somáticas y autónomas. El mismo nervio puede tener fibras voluntarias e involuntarias. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Sí? Exactamente el mismo nervio puede tener fibras voluntarias e involuntarias. Y está constituido por el ganglio y el respectivo nervio. ¿Se acuerdan qué es lo que había en los ganglios nerviosos? Eso es lo que tienen. ¿Qué eran los ganglios nerviosos? El cuerpo de la neurona. Los cuerpos neuronales. El grupo o masa de cuerpos neuronales. Cuando nosotros juntábamos las neuronas, había muchas abrazándose como hermanas poliamorosas aquí, formando una masa de cuerpos neuronales. Teníamos un ganglio nervioso y todos los axones juntos formaban lo que nosotros entendemos como nervio, ¿sí? Que es el cordón que sale. Los nervios se pueden clasificar de tres maneras. Vamos a hablar de nervios espinales, aquellos que salen directo desde la médula hacia el cuerpo. Craneales, aquellos que salen desde acá, particularmente desde la zona del tallo cefálico. Y vegetativos, que son los involuntarios, que pueden ser parte de los nervios anteriores o ser independientes, en algunos casos. ¿Ya? Ahora, cada nervio tiene una estructura, forma un paquete de axones principalmente, pero tiene una estructura que se parece a la estructura que armaban los músculos. Si ustedes se acuerdan, en los músculos nosotros decíamos que teníamos una fibra que formaba un paquete más chiquitito y varios paquetes más chiquititos haciendo más grande. Con los nervios pasa lo mismo. Los axones se organizan en formas independientes haciendo paquetes medianos y los paquetes medianos se juntan para formar un paquete más grande. Es la misma estructura que vimos en los músculos, ¿ya? Y esto existe porque tienen la posibilidad de ramificarse. Cuando esto se abre, vamos a tener nervios más pequeños que van a ramificar del mismo nervio más grueso. Por eso se llama de esa forma. Todos los envoltorios, en el caso de los músculos, se llamaban misios. No sé si se acuerdan. Que hablábamos de endomicio, perimicio, epimicio. Acá es lo mismo, pero neuros. Es la misma porquería, pero en neuros, haciendo referencia al sistema nervioso. Por lo tanto, vamos a tener un epineuro, que es el más externo, perineuro, que es el que envuelve los paquetes medianos, y endoneuro, que es el que envuelve cada axón en forma independiente. ¿Ya? Y entre medio van a pasar vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos no están para nutrir al axón. Acuérdense que la neurona se nutre arriba, en el ganglio. Pero como las vainas de mielina, cada una es una célula, esas sí se tienen que nutrir. Y esas necesitan sangre. Y para eso hay vasos sanguíneos entre medio. Para nutrir las vainas de mielina, ya de forma independiente. ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Lo siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Ahora, funcionalmente, esto yo también ya se los he dicho antes, decíamos que teníamos fibras que entran y que salen. Dentro de las fibras eferentes, es decir, las que salen, las que llevan información hacia afuera,
vamos a tener fibras voluntarias e involuntarias, somáticas y vegetativas, a eso me refiero. Somáticas son voluntarias, involuntarias son las vegetativas, aquellas que llevan los impulsos hacia afuera. Bueno, vamos a ver. Bien, sentado. Hay besito, mentira que yo quieto. Me pongo San Rojo. En las fibras somáticas vamos a tener clásicamente las motoneuronas. Se llaman motoneuronas en el término moto de motor, de movimiento, porque son las neuronas que se encargan de desencadenar el movimiento en los músculos. Son aquellas que le dicen al músculo guacho o contrario. ¿Sí? Eso es una motoneurona. Y las motoneuronas se conectan con el músculo formando lo que llamamos placa motora. Eso lo mismo en el sistema muscular. Cuando la neurona conecta con el músculo, hablamos de placa motora. Y a veces son extrafusales, es decir, van por fuera del músculo, o intrafusales, las que se meten en el músculo. Pero lo que me interesa que entiendan es que la motoneurona conecta con el músculo y genera la contracción o relajación muscular. ¿Sí? Y es voluntaria en todos los músculos esqueléticos. Vamos a tener también neuronas vegetativas o involuntarias. Y aquí cambia un poco la manera en que se lleva la información cuando es involuntaria. Cuando el impulso es voluntario, por ejemplo, de apretar el puño, un grupo de neuronas que conforman un solo nervio va a salir desde la médula, es decir, son neuronas diferentes, van a recorrer el brazo completo, el mismo grupo de neuronas, van a llegar acá, se van a ramificar en todos los músculos que tengo en la mano y van a indicar que aprieten. La misma neurona, cada neurona es una sola vía. ¿Sí? Cuando yo me refiero a neuronas vegetativas, es decir, involuntarias, que también pueden causar movimientos, pero involuntarios, no funciona con una sola neurona, sino que necesita dos neuronas. Una neurona preganglionar, aquí vamos a tener un ganglio, va a haber una neurona más cortita aquí, y una neurona más larga que se llama postganglionar. ¿Por qué ocurre esto? Para poder controlar en forma más fina, porque lo que generalmente controlan los nervios involuntarios son cosas chiquititas. Por ejemplo, que a usted se le paren los pelitos del brazo cuando hace frío. Entonces, ¿quién le indica a todos los pelitos del brazo que se paren porque hace frío? Una neurona involuntaria que va a requerir dos pasos. Lo mismo cuando a mí se me pone la mano pálida, se me corta la circulación, es decir, hay una vasoconstricción. ¿Quién le indica a los músculos de la arteria que se contraigan? Neuronas vegetativas involuntarias, que también tienen que ocurrir en dos pasos en vez de uno solo. Neuronas secretoras para liberar glándulas no tenemos en los brazos, así que no me sirven. Ah, sí, tenemos. Las glándulas sudoríparas. Sí, todavía me sirven. Cuando me sudan las manos, por ansiedad, por nervio, ¿quién le indica a la glándula que tiene que apretarse y liberar el sudor? También una neurona involuntaria. Y van a recibir los tres tipos de nombres: lisomotoras para los músculos chiquititos, involuntarios, como los de los pelos, o los de los ojos, o los del intestino; vasomotoras para los vasos sanguíneos; y secretoras para las glándulas. ¿Sí? Pero en todos los casos son involuntarios. Luego, fibras aferentes, aquellas que traen la información hacia adentro, hacia el cerebro, hacia la médula. Vamos a tener que la información va a llegar primero a un ganglio. Va a entrar la información primero y se va a procesar primero en un ganglio, y desde el ganglio se va a meter a la médula. Este ganglio va a ser un ganglio sensitivo. Si ustedes se fijan, esta es una neurona bipolar. Tiene un axón que se parte en dos. ¿Ya? Estos ganglios sensitivos van a conectar, van a ser parte de un nervio espinal generalmente, o craneal, y entra en la médula en la zona de sensaciones de la médula, lo que se llaman núcleos sensitivos medulares. Vamos a tener entonces también de este tipo de neuronas sensitivas, voluntarias o conscientes, porque en este caso las sensaciones no las controlamos, pero sí las podemos ser conscientes, y sensaciones inconscientes e incontrolables. Dentro de las sensaciones conscientes vamos a tener lo que se llaman
exteroperceptivas. Extero de afuera y perceptivo de percepción. Percepciones de cosas que ocurren afuera, como el frío, el calor, la sensibilidad de la piel, el dolor, la presión, el tacto. Todas esas sensaciones entran a través de neuronas somáticas, es decir, de percepción voluntaria, ¿ya? O consciente. Pero vamos a tener también neuronas propioceptivas que no van a estar conectadas a la piel, sino que a los músculos, a las articulaciones y a los huesos, detectando la posición general del cuerpo. Y eso se llama propiocepción. El hecho que yo cierre mis ojos y a pesar de tener los ojos cerrados, yo siga sabiendo que estoy en este espacio, siga sabiendo que si bajo el piso, porque siento la gravedad, contra el piso, buenas tardes, siga sintiendo la diferencia entre el espacio superior, ¿okay? Eso se llama propiocepción. Hacia dónde está adelante, dónde está atrás, eso se llama propiocepción. La percepción de mí mismo dentro del espacio. Y se logra percibiendo, mezclando la información que viene desde afuera, el aire, por ejemplo, que me roza, con la propiocepción interna, el movimiento, el peso de la gravedad, los huesos, los músculos. ¿Sí? Y a nivel inconsciente o más profundo y involuntario vamos a tener las fibras vegetativas que lo que detectan son las paredes de los órganos. Por ejemplo, cuando se te hincha el colon o se te hincha la vejiga y te duele, cuando el útero se espasma. Son percepciones que suelen ser más indeterminadas normalmente. El dolor que proviene de afuera es muy fácil de identificar. Me duele aquí. Pero cuando te duele el colon, como que te duele como por aquí, como por acá, como que... Eso se llama dolor difuso. Porque no tengo tan claro por dónde viene, ¿sí? Es más complejo y menos determinable. Y es porque son fibras más involuntarias e inconscientes. ¿Ya? Ahora, nervios espinales. Nosotros dijimos que todo esto entra a la médula a través de nervios. Que si entran por la columna, los vamos a llamar nervios espinales. Los nervios espinales también se les llaman nervios raquídeos, porque un nombre antiguo que recibía la médula era raquis. Oye, por favor, ¿no está? Acá. Un nombre antiguo que recibía la médula era raquis. Ya no se usa. Pero por eso también se le llaman nervios raquídeos. Y por eso también existe la famosa anestesia raquídea. ¿Ya? Los nervios raquídeos nacen en la médula espinal, conectándose a ella. Si se fijan, tienen como ramificaciones que conectan a la médula y salen entre medio del hueso, generando un ganglio, que es donde están los cuerpos de las neuronas, y los axones forman el nervio afuera. ¿Ya? En total son 31 pares, es decir, hay 31 por cada lado, y se agrupan en zonas que reciben los mismos nombres que las vértebras. Por tanto, vamos a tener cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. Es decir, en los nervios que salen de las vértebras cervicales son nervios cervicales. Los nervios que salen del tórax son torácicos y así. No es mucha la ciencia, ¿sí? Normalmente suelen tener una raíz motora y una sensitiva, por eso son dos. Una que se encarga de generar el movimiento y por tanto es eferente, y una que se encarga de percibir la sensación y por tanto es aferente. Suelen tener dos ramas, ¿ya? Y pueden contener fibras somáticas y autónomas, es decir, voluntarias e involuntarias, ¿ya? Ahora, estos nervios, no nos vamos a poner a ver cada uno de los 31 nervios por lado, porque no tiene mucho sentido. Pero sí necesito que entiendan que los nervios se organizan, cuando salen de la médula, se organizan normalmente en plexos. ¿Qué es un plexo nervioso? Es una agrupación, un paquete de nervios. ¿Ya? Pasa. Un plexo nervioso es una agrupación de nervios que se mueven en conjunto y después ramifican para inervar más lejos. Un ejemplo clásico, ¿ya? Un ejemplo clásico es el nervio braquial, o sea, el plexo braquial. El plexo braquial son los 4 nervios que salen de esta zona cervical, bajan, uno de ellos va a bajar, de hecho no sale bien aquí en el dibujo, pero va a conectar con el diafragma, y los otros 3 se van a ir hacia el brazo.
El plexo braquial pasa justo por debajo de la escápula y está a esta altura, aquí. Ustedes se palpa la clavícula, perdón, debajo de la clavícula, no la escápula. Si se palpa la clavícula va a encontrar un hoyito ahí debajo. Como en diagonal al hombro va a encontrar un hoyito, ¿cierto? Ya, allá adentro, bien profundo, está el plexo braquial. Si yo meto una aguja ahí, directo, profundo, y la empiezo a mover así, usted va a empezar a hacer esto y va a empezar a respirar así, al mismo ritmo. Porque lo que estoy haciendo es generar estimulación del plexo braquial. Eso de hecho es una técnica anestésica, los bloqueos de plexo, que de hecho se los copiaron a los chinos, porque los bloqueos de plexo originalmente son de la medicina china, de la acupuntura. ¿Sí? En la medicina occidental se copió. Entonces, por ejemplo, en el bloqueo de plexo, lo que se hace es introducir una aguja estéril, por supuesto, hasta encontrar el plexo, y se conecta a un electromodulador que genera una descarga rítmica. La aguja debe quedar apuntando hacia la zona alta del plexo para bloquear los nervios. Entonces, el impulso eléctrico lo que hace es que las señales que vienen de acá arriba, que están causando dolor, sean bloqueadas por la carga eléctrica que está entrando a través de la aguja. ¿Qué implica eso? Que al paciente le abren el brazo sin poner la anestesia y no siente nada. No le ponen anestesia, simplemente hay una aguja bloqueando el dolor. De hecho, eso hacían los chinos antes que existiera la anestesia. Operar. Y eso yo lo he visto. Yo conozco anestesistas que hacen bloqueos del plexo. ¿Ya? Entonces, mete la aguja, apunta a la zona más alta del plexo y al paciente le pueden abrir el brazo y no va a sentir nada. Porque todas las vías aferentes van a estar bloqueadas siempre por la carga eléctrica que está pasando. Si el anestesista se equivoca y mueve la aguja 2 milímetros más abajo, va a bloquear la rama del plexo braquial que llega al diafragma y el paciente empieza a entrar en paro respiratorio. ¿Sí? Por tanto, es una técnica peligrosa que debe manejarse muy bien, porque de lo contrario dejará. Y así existen varios plexos. 4%. Varios. Está, por ejemplo, el braquial, está el plexo cervical, que está a esta altura, está el plexo lumbar, que sale desde acá, el plexo sacro, el plexo pudendo. El plexo pudendo también es interesante porque los plexos se pueden bloquear temporalmente con impulsos eléctricos o en forma prolongada metiendo un anestésico al plexo. Una opción es lo que les decía, que hay una carga eléctrica que bloquee, pero otra opción es inyectar directamente en el plexo un anestésico. Y eso hace que entonces esos nervios se adormezcan durante horas. También se puede hacer eso. Eso también se utiliza, por ejemplo, mucho en las cirugías de pene. Lo que se hace es que en la base del pene, justo en la parte superior, se encuentra el plexo pubococígeo, el pudendo, el plexo pudendo, que inerva los genitales hacia abajo y el pene por arriba y por abajo también, e incluso hacia la zona anal. ¿Ya? Lo que hace entonces el anestesista es tomar el pene del niño cuando le hacen la circuncisión, toman el pene del niño, el niño está sedado por supuesto, la sedación no es anestesia, solo dormido. Y con una jeringa, como dice el tren, pero de aguja fina, mete y administra bupivacaína, que es un anestésico local. Al cabro chico le abren, le cortan, le ponen punto, no se entera de la vida. La sedación es porque el cabro no grite, porque va a haber sangre y se va a asustar, ¿cachai? Pero la anestesia es local, muy local. Entonces, el entender cómo están y dónde están distribuidos los plexos permite controlar varias cosas. ¿Ya? Además, hay que recordar que no toda la médula es maciza. A la altura de la segunda lumbar se empieza a ramificar formando los plexos inferiores. ¿Sí? De hecho, acá tenemos particularmente el plexo coxígeo, se empieza a ramificar formando la famosa cola de caballo que yo les había mencionado anteriormente, la caudequina, y forma los nervios espinales que se alargan hacia las piernas. ¿Sí? Y van a inervar zonas. Estos plexos van a inervar diferentes zonas y esas zonas inervadas se van a denominar dermatomas.
derma de piel y tomos, cortes de la piel. Las dermatomas entonces van a tener importancia para poder saber qué zonas se anestesian. Si ustedes se fijan, una anestesia administrada a esta altura dormiría toda la parte posterior de la cara y las extremidades superiores casi por completo. Casi, porque la cara anterior no. Para eso sirven las dermatomas. Para que el cirujano y el anestesista sepan dónde se está generando el efecto. También sirven para entender dónde hay daño. Un paciente, por ejemplo, que se queja de que perdió toda la sensibilidad de todo esto, acá atrás, pero en esta parte siente. Pero no acá, ni acá. Es porque la dermatoma dañada es toda esa, y eso implica que los nervios dañados son los que vienen de acá, por las cervicales. Esa es la lógica de entender las dermatomas, ¿ya? La distribución. ¿Sí? Y se llaman miótomo cuando nos referimos a la misma zona, pero del músculo. De mio, músculo y tomo. ¿Sí? La misma porquería, pero para músculo. ¿Ya? Normalmente, las lesiones medulares causan parálisis local. Puede ser por corte, compresión o inflamación. Si es corte, la lesión es para siempre. Forever. Acuérdense que en el sistema nervioso central no es recuperable. Pero si hay compresión o inflamación, eso sí se puede recuperar. Por ejemplo, cuando dos vértebras se tuercen y empiezan a comprimir la médula, la dañan en forma progresiva. Pero mientras tanto, yo tal vez pueda hacer algo para que deje de comprimir y se va recuperando la movilidad y la sensibilidad. Lo mismo si hay un proceso inflamatorio. La inflamación se puede también reducir o controlar la inflamación. Y estos mismos efectos pueden ocurrir en el nervio periférico, con la diferencia que los nervios periféricos sí se pueden recuperar de un corte. Entonces, ahí aparece lo que se llaman pinzamientos. Los pinzamientos es cuando una articulación literalmente pinza o aplasta entre sí, entre sus bordes, un nervio. Entonces, cuando hay pinzamientos, por ejemplo, de cadera o pinzamientos lumbares, lo que ocurre es que los bordes vertebrales o los bordes de la articulación de cadera están agarrando, además del tendón, el nervio. Entonces al paciente se le duerme una zona, pierde la sensibilidad, pierde el control, pierde el movimiento. Eso generalmente ocurre por pinzamientos óseos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, 2. Empieza.